Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Henry Orjuela y el día de hoy estaré a cargo de moderar el debate realizado por los estudiantes del primer semestre de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. El tema que se debatirá es la Ley de Oportunidades Laborales. Para entender mejor esta reforma, debemos esclarecer que las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes pueden ser creadas a través de autoridades u organismos autorizados. En ese sentido, las leyes se formulan considerando varios aspectos que conforman la realidad de una nación. El gobierno de Guillermo Lasso impulsa un proyecto de ley denominado Oportunidad Laboral, que busca crear más plazas de trabajo. Pero, ¿qué contiene esta propuesta? Esta ley busca promover la inversión extranjera, combatir la informalidad y facilitar la contratación de jóvenes, disminuir las brechas de género y discriminación laboral, según ha informado el Ministerio de Trabajo en sus jornadas de sociabilización. Debemos generar un ambiente propicio para que los emprendedores pierdan el miedo a crecer, a abrir nuevas sucursales o líneas de negocio para así crear nuevas plazas de trabajo, señaló este pasado 30 de julio el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. La postura a favor estará conformada por Sofía Villarroel. Por el otro lado tenemos la contraparte, conformada por Gabriel Ortiz. Las reglas son muy simples. Cada debatiente tendrá la oportunidad de exponer su argumento inicial, el cual se dará bajo una simple pregunta: ¿por qué sí o por qué no debería aprobarse el proyecto de ley? Después de este tiempo, tendrá 15 segundos de gracia para cerrar su discurso. Desde este momento, los debatientes no podrán hacer uso de contrarréplicas y una vez finalizadas las intervenciones iniciales, se procederá con la ronda de preguntas y dirigida exactamente a uno de los dos bloques. Continuaremos abriendo paso a las introducciones correspondientes de ambos bloques, comenzando con Sofía Villarroel, encargada del bloque a favor. Adelante, Sofía. Gracias. Muy buenas tardes, moderador presente, debatiente. Mi nombre es Sofía Villarroel y yo soy representante de la postura a favor para la aprobación del proyecto de la ley propuesta por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y su gobierno. El problema laboral en el Ecuador es un tema preocupante en la actualidad, y más aún por la deplorable situación que trajo consigo el COVID-19. La alternativa para dar un salto mejor en nuestro país es el proyecto Ley Creando Oportunidades. Esta reforma tributaria y laboral propone una nueva visión en el Ecuador, de grandes cambios. Seguir este argumento completamente distinto es de vital importancia, ya que se calificará a las personas por la calidad de su desarrollo laboral, mejorando así la productividad de los trabajadores dentro de las empresas y dando más oportunidades de empleo. Según el periódico El Universo, en los primeros 3 meses del año, casi 75,000 personas se sumaron al desempleo. En el primer trimestre de este año, 476,202 personas están en actual desempleo en el Ecuador. El índice se incrementó de 5% en diciembre del 2020 a 5,8% en marzo del 2021. Es urgente reformar el ámbito laboral, ya que según el Código Laboral del Ecuador, el artículo 123 dicta que toda persona tiene derecho al trabajo y ser socialmente útil. Al efecto, se promueve la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley, mejorando así la vida de millones de ecuatorianos, desde los jóvenes que recién empiezan en el mundo laboral hasta los que ya se encuentran dentro de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía Villarroel. Ahora daremos paso a Gabriel Ortiz, dando la introducción correspondiente al bloque contra. Adelante, Gabriela. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Ortiz y mi posición en cuanto a la aprobación Ley de Oportunidades Laborales presentada por el presidente Guillermo Lasso es totalmente en contra, ya que no es un resultado post-pandemia como lo manifiestan. Bajo mi criterio, pienso que es una ley que no debería ser impuesta, ya que somete a los ciudadanos, en este caso, más humildes y únicamente apoya a los empresarios y a su economía como tal, sin importar y poner como fundamento la estabilidad de los funcionarios que se encuentran dando servicio a dichas empresas. Es claro que esta ley únicamente favorece el sistema empresarial. Dicha ley está creando diferencias penosas entre empresarios y trabajadores, los cuales serían sometidos y habría vulnerabilidad de sus derechos, haciendo que acepten dichos contratos únicamente por el trabajo brindado, en este caso, contratos basados en 4 años, por la necesidad de mantenerse dentro de un puesto laboral. Gracias. Muchas gracias a los dos bloques por sus respectivas introducciones. Ahora procederemos a las preguntas dirigidas a cada uno de los bloques, comenzando por el bloque a favor.
Pregunta 1. La pandemia del COVID-19 representa un choque sistémico para la economía ecuatoriana, del cual recién nos estamos recuperando. En el 2020, el Producto Interno Bruto, el PIB, se contrajo un 7,8% en términos reales. El PIB per cápita retrocedió a niveles del 2012 y el mercado laboral registró el mayor deterioro en varias décadas. Esto ocurrió puesto que al igual que el resto del mundo, el Ecuador recurrió a medidas de confinamiento y restricciones de movilidad para contener el avance de la pandemia y proteger la vida de los ciudadanos. ¿Cómo considera usted que la ley pueda solventar esa problemática económica que está viviendo el país? Gracias. En el 2020, la pandemia del COVID-19 ocasionó una crisis sin precedentes en la economía y en el mercado laboral de nuestro país. Los efectos de esta crisis se han evidenciado en contra del empleo y en la reducción de ingresos. Lo que pretende hacer esta reforma tributaria y laboral fundamentalmente es ampliar la oportunidad de empleo de manera flexible y eficiente en el Ecuador, solventando la problemática anterior expuesta, para así mejorar la calidad de vida en nuestro país, ya que un empleo es la mejor herramienta para salir de la pobreza, vivir con dignidad y lograr la prosperidad. Algunas de las propuestas de este proyecto de ley para solventar la problemática son, primero, la oportunidad de aprender, obviamente, eliminando determinados impuestos que impiden a los individuos la posibilidad de comenzar sus propios negocios. Segundo, la reestructuración del impuesto a la renta, que a partir de quienes generan más de $24,000 al año y empresas que generan o tienen de patrimonio más de $1 millón, se impondrán impuestos para así proteger a los que menos generan ingresos y a su vez invoca a todos a ayudar al progreso del país. Tercero, también la lucha sobre la evasión fiscal, ya que si el individuo tiene empresas en el Ecuador, deberá pagar impuestos dentro del país, sin importar la residencia fiscal. Cuarto, la eliminación del 35% de la contratación temporal para mayores oportunidades de contratación y también promoviendo las licencias de maternidad y paternidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía Villarroel. Continuando con la pregunta para el bloque en contra, diremos que el proyecto de ley creando oportunidades es optativo para quienes así lo quieran, ya que sigue vigente el Código de Trabajo. Eso significa que no se coartará ninguna de las prebendas ni beneficios que tienen los empleados, como el 13º sueldo, el 14º, las vacaciones, etcétera. ¿Cómo considera usted que tendría un impacto negativo la ley de oportunidades laborales en el Ecuador? Gracias. Creo que antes que nada es importante tener en cuenta que el proyecto de ley de oportunidades, al ser aceptado, va a cambiar 30 leyes, incluyendo artículos del Código de Trabajo. El vicepresidente José Villavicencio manifiesta que, por su parte, a la Asamblea le corresponde verificar si la ley cumple con la Constitución. Y efectivamente, al revisar dicha ley, constaron que tenía principios de inconstitucionalidad según la CAL. De igual manera, José Villavicencio dice y piensa que en materia laboral, dicha ley está haciendo que retrocedamos un siglo atrás en cuanto a lo laboral, quitando derechos, ejemplo, de horas extras y prestaciones al trabajador. Quiero tomar las palabras de José Gálvez, un abogado especialista en materia laboral, donde nos dice que esta ley no es un resultado post-pandemia, más bien es una ley donde estamos cumpliendo caprichos de empresarios que buscaban desde 10 años atrás, y que en lugar de que el gobierno, el cual es un representante del Estado, defienda los derechos de los trabajadores, los están vulnerando. Esta ley crea un impacto negativo en la sociedad, ya que vulnera sus derechos principales, sometiéndoles a aceptar puestos laborales únicamente por la necesidad del momento. Esta ley elimina la jubilación, dejando de lado el trabajo de ciudadanos de años y ofrece puestos laborales con contratos de 4 años, sin mostrar importancia en el hecho de qué va a hacer de estas personas después de los 4 años laborales, después de cumplir su contrato, si incluso su jubilación es eliminada. Es claro que esta ley no nos trae nada positivo, al menos no a todo el país en conjunto. Gracias. Muchas gracias por sus argumentos. Seguiremos con la ronda de preguntas, continuando con pregunta para el bloque a favor. Y esta vez hablaremos del artículo 70 y 75 en el proyecto de ley creando oportunidades, donde especifica
que la terminación del contrato se puede efectuar por ineptitud en el trabajo, presentar una denuncia injustificada en el Ministerio de Trabajo, indisciplina e incluso por 2 o más ausencias o impuntualidades en 60 días. Es decir, que llegar tarde 2 veces al trabajo faculta al empleador para terminar el contrato de trabajo y adicionalmente pagar una indemnización de 1 mes de salario según el artículo 75 del proyecto de ley. ¿Cómo podrían estos mecanismos asegurar el bienestar de los trabajadores? Antes que nada, es absurdo pensar que estar ligados a un código de trabajo creado hace 83 años es eficaz en la actualidad. Se debe complementar una reforma para crear relaciones laborales modernas, adecuadas al mundo actual. El trabajador, a comparación del pasado, ha ganado la libertad de elegir la forma, tiempo y modo en cómo trabaja. Es necesario especificar que este proyecto no vulnera los derechos de los trabajadores, sino que ofrece una normativa dinámica en el mundo laboral para que aumente la oferta de trabajo de calidad, precautelando la integridad del trabajador. Entre los artículos 70 y 75 no solo habla de la terminación del trabajo laboral por justas causas, sino que estos mecanismos en conjunto con la protección al trabajador, bonificaciones, indemnizaciones, son necesarias para que cada negocio tenga la flexibilidad para adoptar la jornada a sus necesidades, generando así empleo para los emprendedores y jóvenes. Estos mecanismos se establecieron por la guía de la Ley Laboral Colombiana, el artículo 789, que introdujo la flexibilidad regulatoria laboral, que en la aplicación de estos preceptos no se puede hablar de un quiebre de los derechos, sino de la creación de meras expectativas para aquellos que pretenden incorporarse al régimen laboral, por lo cual no existe ninguna regresión de derechos. El proyecto está dirigido a la creación de oportunidades laborales para aquellos 7 de 10 ecuatorianos que no tienen empleo, pero a su vez no elimina garantías o derechos de aquellos 3 de cada 10 que sí tienen empleo. Muchas gracias. Gracias, Sofía Villarroel. Continuando con la ronda de preguntas, seguiremos con la pregunta dirigida al bloque en contra. Diríamos que no hay nada más económico que el empleo y nada más urgente que crearlo. Palabras del presidente Guillermo Lasso. Continuando, según datos del INEC, entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020 se perdieron 687 empleos adecuados. Esta nueva propuesta de ley quiere incentivar al empleador a generar empleo sin riesgo. ¿Considera usted que la ley tiene un impulso negativo en la economía? Para responder dicha pregunta, creo que es antes el cuestionarnos ¿para quiénes están creando estas oportunidades? Seamos sinceros, terminan ganando los empresarios a costa de los trabajadores, a quienes se les reducen sus derechos como salarios, horas extra, jubilación patronal, entre otras. Están generando empleo, sí, pero vulnerando los derechos de los mismos, al someterlos a aceptar dichos empleos por la necesidad en la cual se encuentran actualmente. El gobierno con esta ley no está generando mejor economía o una estabilidad dentro del país. Es claro que lo que está haciendo es clasificarnos entre empresarios, los cuales serían los únicos que se beneficiarían de dicha ley económicamente, y trabajadores, los cuales serían los vulnerados e inestables en cuanto a la economía. Gracias. Muy bien. Quiero dar las gracias a los diversos bloques a favor y en contra por esta clara demostración, por presentar sus argumentos, y con esto cerraremos el debate, haciendo una pequeña conclusión. La reforma tributaria y proyecto de ley creando oportunidades es una gran herramienta que ayudaría significativamente al empresario, dándole herramientas para fomentar la contratación y generación de empleos. Pero no podemos dejar de lado los desacuerdos del pueblo ecuatoriano, siendo más específicos con los diversos gremios en diversas áreas de la economía. De igual forma, está previsto que el gobierno revise las mejores alternativas para establecer acciones. Una de las posibilidades es convocar una consulta popular. Esto, según lo anticipó el presidente Guillermo Lasso. Podemos ver que dentro del debate los debatientes tomaron en cuenta fuentes materiales como fuentes formales, ya que hicieron uso de doctrinas y legislación vigente, generando argumentos válidos según su defensa. Con esto claro, pongo fin al debate. Quiero dar las gracias
Muchísimas gracias por su atención y espero que el debate haya sido de su agrado.